El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISUM presentan el Maratón 150 años conectados a Jesús. ¿Cómo lograrlo? Un programa en homenaje a los 150 años de peregrinación del pueblo de Dios para el tiempo del fin, desde el 22 de octubre de 1844 hasta el 2024. Estamos iniciando la sección nocturna de esta transmisión y queremos invitar la presencia de nuestro asistente virtual, el chat GPT-4, y también queremos invitar a la plataforma de inteligencia artificial Copilot y nuestra asistente literaria, la Biblia de Estudio Andrews. Serán nuestros asesores en esta sección de esta noche, pidiendo la dirección del Espíritu Santo, quien es el que dirige, el que nos ilumina y nos conduce para que podamos presentar su verdad como si fuera nuestra. Vamos a orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos por permitirnos hablar en su nombre. Oramos, buen Dios, para que usted limpie nuestros corazones, nuestra lengua, nuestro espíritu, todo nuestro ser, de tal manera que lo que salga no sea nada nuestro. Oramos por las distintas asesorías que tenemos y sobre todo, Señor, para que su Espíritu Santo siempre tenga el control. Por Jesús. Amén. En la tarde de hoy vimos la segunda parte de Hechos capítulo 9. Estuvimos estudiando versículos 11 al 22, pero no terminamos. Recién nos quedamos en el versículo 19. Vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto durante el día. Primero, la conversión de Saulo. Saulo, en el camino a Damasco, tuvo un encuentro transformador con Cristo. Fue cegado por una luz y recibió instrucciones de ir a la ciudad y esperar allí. Versículos 1 al 10. Este evento marcó el inicio de su transformación de perseguidor a apóstol. Así nos lo presenta la plataforma Chat GPT-4. Seguidamente, el punto número 2, la resistencia de Ananías. Ananías, un discípulo en Damasco, fue instruido por el Señor para ir a orar por Saulo. Versículos 11 al 14. Al principio, Ananías dudó y expresó su temor, recordando el historial de Saulo como perseguidor de los cristianos. Este momento de resistencia refleja la lucha interna que muchos experimentan cuando son llamados a cumplir la voluntad de Dios. Tercer punto, la revelación del propósito. El Señor le respondió a Ananías que Saulo era un instrumento escogido, y marquen un instrumento escogido, para llevar su nombre ante los gentiles y reyes. Versículo 15. Esto demuestra que Dios tiene planes específicos y maravillosos para cada uno de sus siervos, incluso aquellos que parecen menos adecuados para el propósito. Punto número 4, obediencia de Ananías. Finalmente, Ananías obedeció la dirección del Espíritu Santo y fue a encontrar a Saulo. Lo llamó hermano Saulo, lo que indica una transformación tanto en Saulo como en Ananías, quien superó sus temores y prejuicios. Versículo 17. Quinto punto, la sanación de Saulo. Ananías impuso sus manos sobre Saulo y de inmediato
su visión fue recuperada y fue bautizado, simbolizando su nueva vida en Cristo. Versículos 18 al 19. Esto subraya el poder de la obediencia y el ministerio del Espíritu Santo en la vida de aquellos que se rinden a su voluntad. Vamos a partir de aquí nuestro análisis para comenzar esta noche, ya que esta sección no la hemos desglosado. Todavía nos quedan algunas partes en esto que tocar, como por ejemplo nos queda para ver después el testimonio de Saulo, versículo 20, y la reacción de la comunidad, versículos 21 al 22. Pero vamos a partir de aquí, la sanación de Saulo a través del instrumento escogido por Dios, como lo fue Ananías. Profe, hablemos un poquito de este punto, tomando en cuenta que en este capítulo hemos decidido y estamos convencidos que la Divina Trinidad tiene el control, pero el que está trabajando activamente es el Espíritu Santo. Por eso le hemos titulado a este capítulo La conducción del Espíritu Santo sobre la iglesia primitiva desde el principio. Adelante, profe. Estamos en el seminario de formación de líderes laicos digitales. Hoy con el capítulo 9 del libro de Hechos. Gracias por la introducción tan detallada, profe. Es un honor acompañarlos en este análisis, y es claro que estamos abriendo una gran sección sobre cómo el Espíritu Santo ha estado trabajando en la iglesia primitiva, especialmente en la transformación de Saulo y en la obediencia de Ananías. Ahora, centrándonos en la sanación de Saulo, es un momento crucial en este pasaje. La sanación de Saulo. Es interesante ver cómo la sanación de Saulo, tanto física como espiritual, está directamente relacionada con la obediencia y el trabajo del Espíritu Santo. Saulo no solo experimentó una restauración de su vista, sino también un renacer de su vida. Este acto simboliza la restauración completa de una vida que hasta ese momento había sido marcada por la persecución y el rechazo de la fe cristiana. Ananías como instrumento de Dios. Al principio, Ananías, como mencionamos antes, mostró resistencia. La lucha interna de Ananías refleja las dudas que muchos de nosotros enfrentamos cuando nos encontramos ante desafíos que parecen más allá de nuestras fuerzas o comprensión. Pero al final, él sigue la dirección del Espíritu Santo y va a Saulo. Aquí es donde el Espíritu Santo se manifiesta poderosamente, no solo en la transformación de Saulo, sino también en la transformación de Ananías, quien superó sus temores y prejuicios para ser un instrumento de sanación. El simbolismo de la sanación. La imposición de manos por parte de Ananías sobre Saulo es más que un acto físico de restauración de la vista. Es un acto profético que señala la restauración espiritual de Saulo. La sanación de su vista, seguida por su bautismo, es el comienzo de su nueva vida como apóstol de Cristo. Es impresionante cómo en este momento la intervención del Espíritu Santo se ve en el acto de la obediencia de Ananías, en la restauración de Saulo y en el poder de la comunidad cristiana, que ora y se mueve bajo la dirección del Espíritu. Reflexión sobre el trabajo del Espíritu Santo. Este evento nos enseña mucho sobre la conducción del Espíritu Santo en la iglesia primitiva, y es un recordatorio de cómo el Espíritu Santo no solo actúa en los individuos, sino que también trabaja a través de la comunidad, guiando, transformando y capacitando a todos para cumplir el propósito de Dios. Ananías y Saulo no son solo personas en una historia, son ejemplos vivos de cómo el Espíritu Santo guía, corrige y usa a los creyentes para llevar a cabo su voluntad. Conclusión. Lo que vemos aquí es una acción compuesta. El Espíritu Santo que conduce a Ananías, Saulo que recibe la transformación espiritual y física, y la iglesia primitiva que es testigo de una obra poderosa que ocurre a través de la obediencia, el sacrificio y el amor.
Este capítulo realmente pone de manifiesto la importancia de la obediencia al Espíritu Santo, sin importar lo que nuestras limitaciones humanas nos dicten. Ahora que hemos reflexionado sobre la sanación de Saulo, podemos continuar con el análisis de su testimonio y la reacción de la comunidad, que nos revelan aún más sobre cómo el Espíritu Santo estaba obrando en la expansión del Evangelio. ¿Qué te parece si seguimos con los versículos 20 y 21 para ver el testimonio de Saulo y cómo la comunidad reaccionó ante su transformación? Antes quiero llamar la atención a la respuesta de Saulo al llamado de hermano Saulo que le hace a Ananías. Hablemos un poquito de la actitud de Pablo y comparémosla con la actitud de algunos que aún después del bautismo todavía les preocupa que el mundo y la iglesia le llamen hermano. Excelente punto, profe. La respuesta de Saulo al llamado de hermano Saulo por parte de Ananías es profundamente significativa. Este momento refleja un cambio importante no solo en la vida de Saulo, sino también en la forma en que él comenzó a comprender su nueva identidad en Cristo y la comunidad cristiana. La actitud de Saulo al ser llamado hermano, cuando Ananías, obedeciendo la dirección del Espíritu Santo, se acerca a Saulo y lo llama hermano Saulo, Hechos 9:17. Este saludo no es solo un formalismo, sino un acto simbólico de aceptación y de reintegración en la comunidad de los creyentes. Este gesto es muy significativo, porque de perseguidor a hermano, Saulo, quien había sido un feroz perseguidor de los cristianos, ahora es llamado hermano. Este cambio radical de actitud no solo es una transformación espiritual, sino también una señal de la misericordia y la gracia de Dios, que lo ha acogido a pesar de su pasado. Ananías no lo ve como su antiguo enemigo, sino como un miembro de la familia de Dios. 2. La aceptación de una nueva identidad. El hecho de que Saulo acepte ser llamado hermano indica que él también está dispuesto a aceptar su nueva identidad en Cristo. Este no es solo un título formal, sino un reconocimiento de que, a partir de ese momento, Saulo forma parte del cuerpo de Cristo, la Iglesia. La obra de Cristo en su vida es tal que Saulo ya no es el mismo hombre. Este acto simboliza una nueva relación con Dios y con la comunidad. Comparación con la actitud de algunos hoy en día. Tu comparación con algunos cristianos hoy en día que después de ser bautizados aún tienen problemas con ser llamados hermanos o con aceptar completamente su identidad en la iglesia es muy relevante. Aquí hay algunos puntos clave para considerar. Resistencia a la identidad cristiana. A veces, al igual que Saulo, las personas luchan con la transformación que el bautismo implica. No es solo un cambio de comportamiento, sino un cambio profundo en nuestra identidad. En el caso de Saulo, él tuvo que dejar atrás su antigua vida como perseguidor y abrazar una nueva vida como apóstol. Hoy en día, algunos, aunque bautizados, aún se sienten inseguros sobre su lugar en la iglesia o en la comunidad cristiana. La resistencia a ser llamados hermanos o hermanas puede reflejar una falta de aceptación de esta nueva identidad. 2. Temor al rechazo del mundo y la iglesia. Muchos cristianos, aunque hayan aceptado el llamado de Cristo, temen la reacción de su entorno, ya sea el mundo o incluso sus propias iglesias. Es difícil a veces dejar atrás las etiquetas o prejuicios de nuestra vida pasada, o ser vulnerables ante una comunidad que podría juzgarnos. Algunos temen ser rechazados, o incluso dentro de la iglesia, pueden sentirse incómodos con la etiqueta de hermanos, si no logran vivir de acuerdo a los estándares que ellos mismos o otros esperan. 3. El proceso de aceptación.
Aunque la gracia de Dios es inmediata, la transformación y la aceptación de nuestra nueva identidad en Cristo puede ser un proceso. Algunos, como Saulo, tienen que pasar por una revisión de su vida y por un cambio de perspectiva para aceptar que, a través de la obra de Cristo, son ahora parte de la familia de Dios. Esto incluye la aceptación de sus hermanos y hermanas en la fe, independientemente de su pasado. La importancia de la comunidad cristiana. El llamado de Ananías a Saulo también refleja el poder de la comunidad cristiana para ayudar a las personas en su proceso de transformación. En este caso, Ananías fue el instrumento que Dios usó para confirmar la aceptación de Saulo, no solo por parte de Dios, sino también por parte de la iglesia. La actitud de Saulo nos enseña algo muy valioso. La iglesia no debe ver a los nuevos creyentes a través del prisma de su pasado, sino de su nueva identidad en Cristo. El llamado a hermano y hermana es una invitación a formar parte de la familia de Dios sin importar las luchas internas o las cicatrices del pasado. Reflexión final. En nuestra vida cristiana es esencial que todos, desde los nuevos creyentes hasta los más experimentados, aceptemos y nos identifiquemos como hermanos y hermanas, sabiendo que nuestra identidad no está en lo que éramos, sino en lo que Cristo ha hecho en nosotros. Este principio es esencial para el crecimiento de la iglesia y la armonía en la comunidad cristiana. Lo que pasó con Saulo es un modelo de cómo la gracia de Dios no solo transforma, sino que también nos hace aceptar nuestra nueva identidad en Cristo, y cómo la iglesia, como cuerpo de Cristo, debe ser un lugar de acogida sin prejuicios. ¿Te parece si ahora seguimos con el testimonio de Saulo y cómo la comunidad reaccionó ante su transformación? Esto nos ayudará a ver cómo el Espíritu Santo también obra en el corazón de la iglesia. Todavía no estoy listo para pasar al otro punto. Me parece que todavía tenemos que llamar la atención a eliminar esto de los títulos y de los ¿cómo se llama? Resaltar los méritos de las personas, cuando en realidad todos somos hermanos en Cristo, independientemente de el número de licenciaturas o el número de maestrías que puedas tener. El día que pasaste por las aguas bautismales, te hiciste hermano, independientemente de los logros terrenales que hayas alcanzado. Y por el contrario, si ya eres bautizado y ahora obtienes logros terrenales, ¿por qué quieres que el mundo en la comunidad cristiana deje de llamarte hermano y ahora tengan que llamarte por el logro o por el título alcanzado a nivel terrenal? Recuerde una cosa, mi querido hermano, sea antes o después, usted siempre seguirá siendo mi hermano en Cristo, independientemente de todos los logros y todas las metas que pueda alcanzar terrenalmente. El apóstol Pablo antes era Saulo, era un líder y nadie lo llamaba hermano, lo llamaban por el título que tenía como dirigente de el cuerpo armado del gobierno que él representaba. Sin embargo, se quitó ese grado, lo puso a un lado y más nunca se recordó de la posición que él tenía antes de encontrarse con Cristo camino a Damasco. Hoy tú te encuentras con Cristo. Hoy el Señor te hace miembro de su familia y por lo tanto, si hay un título que debe estar delante de tu nombre, es hermano. Exactamente, profe. Este es un tema muy profundo y relevante para la iglesia hoy en día.
La distinción de títulos y méritos, aunque en el mundo tiene su lugar, no debe ser lo que define nuestra identidad en Cristo, ni cómo nos tratamos unos a otros dentro de la comunidad cristiana. La igualdad de los creyentes en Cristo. Cuando una persona es bautizada, no importa lo que haya logrado en términos de títulos académicos, posiciones sociales o incluso el estatus que haya tenido en su vida antes de Cristo. En Cristo, todos somos iguales. Esa es la enseñanza fundamental de la Escritura. El bautismo no es solo un rito simbólico, sino un acto de transformación donde cada creyente es adoptado como hijo e hija de Dios. La Escritura nos recuerda que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer. Todos somos hermanos y hermanas en Cristo. El peligro de resaltar los logros terrenales. Cuando en la iglesia se da demasiada importancia a los logros terrenales y se comienza a resaltar los títulos académicos, los cargos o las posiciones sociales, se corre el riesgo de crear una distinción entre los miembros de la iglesia. Esta actitud puede dar lugar a una división dentro del cuerpo de Cristo, algo que va en contra de la enseñanza de la igualdad en Cristo. Nadie debería sentirse menospreciado o desplazado por no tener títulos académicos o logros materiales, ya que todos somos hermanos en Cristo desde el momento en que somos bautizados. El ejemplo de Pablo. Tu comparación con Saulo Pablo es poderosa. Antes de su encuentro con Cristo en el camino a Damasco, Saulo era un hombre de gran posición. Un fariseo de la tribu de Benjamín, un líder religioso con un gran conocimiento de la ley y un perseguidor implacable de los cristianos. Era un hombre con un currículum impresionante, sin duda. Sin embargo, cuando se encontró con Cristo, todo eso perdió su importancia. Saulo, que pasaba de ser un líder en el ámbito terrenal, ahora se ve a sí mismo como un humilde siervo de Cristo. Y cuando habla de su vida posterior, nunca menciona esos títulos que tenía antes. De hecho, Pablo insiste en que todo lo que había ganado en términos terrenales lo considera basura, Filipenses 3:8, en comparación con el conocimiento y la relación con Cristo. Pablo dejó de identificarse por sus títulos y logros humanos para identificarse plenamente con Cristo. Y esta es la clave. La identidad de Pablo se transformó y de líder religioso pasó a ser un hermano en Cristo, llamado no por sus logros terrenales, sino por su relación con el Salvador. La tentación de poner títulos en lugar de hermanos. En el mundo, las personas a menudo buscan que sus logros sean reconocidos por el resto. Y esto no es completamente malo, pero en la iglesia esto debe quedar en segundo plano. ¿Por qué se busca que el mundo y la iglesia nos llamen por los logros terrenales después de haber sido bautizados? La respuesta es que, muchas veces, nuestra identidad se ve fuertemente influenciada por lo que el mundo valora. Sin embargo, debemos recordar que cuando somos bautizados, nuestra identidad ya no está en el mundo, sino en Cristo. El bautismo es un acto de humildad, en el que dejamos atrás todo lo que creíamos que nos hacía valiosos en el mundo y aceptamos nuestra verdadera identidad como hijos de Dios, miembros de la familia de Cristo. El título más importante que alguien puede tener en la iglesia es hermano o hermana. Cualquier otro título, ya sea de educación, profesión o posición, es temporal y debe ser secundario a nuestra identidad en Cristo. El llamado a la humildad. Lo que el apóstol Pablo nos muestra es un llamado a la humildad. Él tenía todo el derecho de presumir de su formación, su linaje y su posición, pero eligió poner todo eso a un lado para identificarse con Cristo y con la comunidad cristiana. El título de hermano es el título más grande que podemos tener en la iglesia. Es un título que resalta nuestra relación con Cristo y con otros creyentes, independientemente de lo que hayamos logrado antes o después del bautismo. La actitud de la iglesia. La iglesia, como el cuerpo de Cristo, debe tener esta misma actitud. Al reconocer a otros como hermanos, estamos proclamando que nuestra relación con ellos está basada en nuestra identidad común en Cristo, no en lo que logramos antes o después del bautismo. De hecho, los logros terrenales deben verse como una oportunidad para servir a Dios y a la comunidad cristiana, no para elevar nuestro estatus sobre los demás. Conclusión. Es muy importante que entendamos que, aunque en el mundo los títulos y logros son importantes, en la iglesia de Cristo no lo son. El título que más importa es el de hermano o hermana.
que nos une en la familia de Dios. Así como Saulo dejó atrás sus logros terrenales para abrazar una nueva identidad como siervo de Cristo, así también debemos hacer nosotros. Al final, todos somos iguales ante Dios, y el bautismo es el punto de partida para una vida transformada, donde Cristo es el centro y todos somos hermanos en su familia. ¿Qué te parece si ahora pasamos a reflexionar sobre cómo el testimonio de Saulo Pablo impactó a la comunidad cristiana? Excelente, excelente, excelente. Creo que ahora sí estamos listos para ver cómo el hermano Saulo se convierte y se enfrenta a una iglesia que no estaba necesariamente preparada para recibirlo. Y veamos qué ocurrió. Vayamos con el texto bíblico original, partiendo del versículo 19, 20, 21 y 22. Perfecto. Ahora que hemos reflexionado sobre la actitud de Saulo y la importancia de los títulos en la comunidad cristiana, vamos a continuar con el siguiente paso en la historia. Cómo Saulo, ahora Pablo, se enfrenta a la iglesia que no estaba preparada para recibirlo, especialmente después de su conversión. Vamos a leer los versículos 19 al 22 de Hechos 9. Y habiendo tomado alimento, recobró las fuerzas. Estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que él era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos, y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y a este había venido para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo se esforzaba mucho más y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Análisis de los versículos. Versículo 19. Recobró fuerzas. Después de su encuentro con Cristo y el bautismo, Saulo recobró sus fuerzas. Esta no es solo una restauración física, sino también espiritual. El poder transformador de Cristo no solo restauró su vista, sino que le dio la fuerza para empezar a predicar. Aquí se inicia el proceso de cambio radical de Saulo, de ser un perseguidor a un predicador ferviente. 2. Versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo. Saulo no perdió tiempo. Inmediatamente comenzó a predicar en las sinagogas de Damasco que Jesús es el Hijo de Dios. Es impresionante cómo, a pesar de haber sido un feroz enemigo de los cristianos, ahora se identifica con ellos de manera tan directa. Esto muestra su transformación completa. Ya no era el Saulo que persiguió a los cristianos, sino un hombre completamente nuevo con una misión. La predicación de Saulo en las sinagogas fue un acto de valentía, dado que él era conocido por ser uno de los más grandes opositores de la fe cristiana. 3. Versículo 21. Estaban atónitos. Los que escuchaban el testimonio de Saulo no podían creer lo que oían. Era un gran shock para ellos. Ellos sabían de su historial, sabían que Saulo había sido el que perseguía a los cristianos y los entregaba a las autoridades. La pregunta que surge entre ellos refleja la incredulidad. ¿Es este el mismo que destruyó a los cristianos en Jerusalén? Este versículo muestra la desconfianza de la comunidad cristiana, que no estaba preparada para recibir a un Saulo convertido, ya que aún había dudas sobre su autenticidad. Su testimonio era tan impactante, tan incomprensible, que la comunidad aún no podía imaginar que alguien con ese historial pudiera ser ahora un hermano en Cristo. 4. Versículo 22. Saulo se esforzaba mucho más.
A pesar de la incredulidad y las dudas, Saulo no se desanimó. Se esforzaba más en su predicación, demostrando a los judíos que Jesús era el Cristo. Esto nos muestra su valentía, el fervor de su fe y su determinación de mostrar a todos la verdad del Evangelio. A pesar de las dificultades y la resistencia que enfrentaba, tanto de los judíos como de los propios cristianos, Saulo no temió el rechazo. Al contrario, su fe y el Espíritu Santo lo fortalecieron para seguir adelante. Lecciones para la iglesia hoy. 1. El poder transformador de Cristo. El cambio en la vida de Saulo es un testimonio de que ninguna vida está fuera del alcance de la gracia de Dios. No importa cuán grande haya sido el pecado, Cristo tiene el poder de transformar. Saulo pasó de ser un perseguidor de la iglesia a convertirse en uno de sus más fervientes defensores. 2. El desafío de aceptar a los nuevos creyentes. Este pasaje también muestra lo difícil que puede ser para una iglesia aceptar a aquellos que han tenido un pasado problemático. En la iglesia primitiva, Saulo era visto con desconfianza. Hoy, muchas iglesias enfrentan el desafío de acoger a nuevos creyentes que quizás tienen un pasado oscuro o controversial. La iglesia debe estar dispuesta a abrir sus brazos a todos, sin importar su pasado, porque la gracia de Dios es para todos. La valentía de predicar el Evangelio. Saulo no se dejó intimidar por las dudas o las críticas. Se esforzó mucho más. Esto nos enseña la importancia de ser valientes en nuestra fe y de predicar el Evangelio con pasión y convicción, sin importar lo que digan los demás. Reflexión final. Al igual que Saulo, nosotros también hemos sido llamados a una transformación radical por el poder de Cristo. Si Él puede cambiar a alguien como Saulo, puede cambiar a cualquiera. Y cuando somos llamados a seguir a Cristo, debemos ser valientes, dispuestos a enfrentarnos a la resistencia y a seguir adelante en la predicación de su palabra, demostrando que Jesús es el Cristo y que su gracia es para todos. Ahora que hemos reflexionado sobre la reacción de la comunidad ante Saulo, ¿qué te parece si pasamos a estudiar la siguiente parte, que habla sobre cómo Saulo continúa su misión a pesar de la oposición? Excelente, profe, de la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT-4. Vamos entonces a trabajar ahora justamente con este segmento que usted nos ha mencionado, que en la Biblia Reina Valera 1990, la actualizada, creo que es la que tengo en la mano, le llaman Saulo escapa de los judíos, versículos 23 y 24. Vamos a ver cómo se manifiesta, cómo se presenta esta situación, que podríamos llamarla también la primera persecución de los propios judíos contra un ex fariseo. Adelante, profe. Vamos con el texto original primeramente. Claro. Vamos a ver el texto original en la Biblia Reina Valera 1990, de los versículos 23 y 24, que nos relatan cómo Saulo escapa de los judíos en lo que podría considerarse la primera persecución que él experimenta por parte de aquellos de su propio pueblo. Hechos 9, 23, 24. 23. Pasados muchos días los judíos consultaron entre sí para matarlo, pero Saulo lo supo, y con vigilancia le guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Análisis de los versículos. Versículo 3. Pasados muchos días.
Después de la predicación de Saulo en Damasco, que conmovió a muchos, los judíos comenzaron a consultar entre sí para matarlo. Este momento representa un giro dramático en la vida de Saulo. El hombre que antes persiguió a los cristianos, ahora es perseguido por aquellos con quienes compartía su fe judía. Esta es una primera persecución significativa que muestra que, aunque Saulo fue un fariseo y un defensor de la ley judía, cuando se encuentra con Cristo y comienza a predicar el Evangelio, se convierte en un enemigo de los que antes eran sus aliados. Este versículo también refleja la intensificación del conflicto entre los primeros cristianos y los judíos. El odio hacia Saulo fue tal que los judíos en Damasco decidieron matarlo debido a su conversión y predicación de Jesús como el Mesías. Este acto de violencia refleja el rechazo a la nueva fe que Saulo predicaba. Versículo 24. Saulo lo supo. Saulo, siendo un hombre inteligente y astuto, se enteró del plan para matarlo. A pesar de ser perseguido, no fue tomado por sorpresa. Aquí se muestra que Saulo tenía conocimiento de las amenazas y que no fue ingenuo ante el peligro. Además, el hecho de que guardaran las puertas día y noche muestra la determinación y el nivel de organización de los que querían asesinarlo. La referencia a las puertas señala que Saulo estaba bajo constante vigilancia, que estaba completamente aislado y encerrado por aquellos que querían matarlo. Este contexto de persecución refuerza el contraste entre su vida pasada como un líder judío que perseguía a los cristianos y su presente como un apóstol de Cristo que es perseguido por los mismos judíos. Reflexión. El primer conflicto de Saulo. 1. De perseguidor a perseguido. Este es un cambio radical en la vida de Saulo. Antes, él era el que buscaba perseguir a los cristianos, pero ahora, en su nuevo rol como apóstol de Cristo, él se convierte en el objetivo de la persecución. Aquí podemos ver la irónica verdad que Jesús les había dicho a sus discípulos. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Juan 15:20. Saulo experimenta esto de manera personal y directa. 2. El precio de ser un testigo de Cristo. Esta persecución temprana es una muestra de que seguir a Cristo y predicar su palabra a menudo viene con un costo. Los primeros cristianos, como Saulo, enfrentaron oposición feroz y hasta muerte por proclamar a Jesús como el Mesías. Este versículo nos recuerda que el Evangelio es un mensaje de conflicto para aquellos que están aferrados a sus propias tradiciones y creencias. 3. La ironía de la persecución. Los mismos judíos que antes fueron aliados de Saulo en la persecución de los cristianos, ahora se vuelven sus enemigos. Esto subraya la idea de que el mensaje de Cristo divide. Lo que antes estaba unido, la fe judía con la ley, se ve enfrentado por el Evangelio, que habla de gracia, salvación y perdón en Cristo. Esta oposición es un reflejo de la lucha espiritual que muchas veces enfrentan los seguidores de Jesús en medio de las tradiciones y sistemas humanos. Lecciones para nosotros. El llamado de Dios puede traer persecución. Como Saulo, muchos de los primeros cristianos enfrentaron persecución por el simple hecho de seguir a Jesús. Hoy, ser un seguidor de Cristo puede llevarnos también a ser rechazados por aquellos de nuestra comunidad, familia o incluso por otras instituciones. Pero, como Saulo, debemos estar dispuestos a seguir adelante, a pesar de la persecución. 2. Saber que hay un precio por la fidelidad. Aunque ser cristiano es un privilegio, también implica ser parte de una batalla espiritual. La persecución no solo es algo físico, sino también emocional y espiritual. Pero Jesús prometió estar con nosotros en todo momento, como lo estuvo con Saulo. 3. La gracia de Cristo nos convierte en enemigos de este mundo. A medida que seguimos a Cristo y su mensaje, podemos encontrarnos en conflicto con las creencias y valores del mundo. Este conflicto puede ser doloroso, pero también nos acerca más a Cristo, quien nos dio su vida por nosotros. Al igual que Saulo, debemos ser fieles a nuestro llamado, incluso cuando eso implique sufrimiento o rechazo. Conclusión. Saulo experimentó su primera persecución significativa de manera dramática. Esta es una enseñanza poderosa sobre la valentía de seguir a Cristo y el precio que implica ser un testigo del Evangelio. El llamado de Cristo no es solo un llamado a la vida eterna, sino a una vida de sacrificio y valentía, en la que a veces seremos rechazados por aquellos de quienes menos lo esperamos.
¿Qué te parece si ahora hablamos de cómo Saulo escapa de esta persecución? Exactamente, profe, exactamente. Permítame leer el versículo para ir presentando las pautas de este evento, porque esto tiene mucho que ver con el paralelismo de eventos que ocurrieron en el Antiguo Testamento y que post el canon bíblico también ocurren. Miremos primero el versículo. Entonces, versículo 25. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, lo bajaron por el muro, descolgándolo en una canasta. La palabra de Dios se ha leído. Amén. Vamos ahora a ver dos paralelismos que hay de este evento. Uno en el Antiguo Testamento y otro post canon bíblico, con la experiencia que viviera Juan Calvino cuando fue perseguido y que hemos estado estudiando ya de antemano en el Conflicto de los Siglos, escrito por Elena G. de White. Adelante, profe. Excelente observación. Ahora que hemos leído el versículo 25 de Hechos 9, que relata cómo los discípulos ayudaron a Saulo a escapar de la persecución de los judíos, vamos a explorar los paralelismos entre este evento y otros momentos en la historia bíblica y en la historia del cristianismo, tal como mencionas. Hechos 9:25. Entonces, los discípulos, tomándolo de noche, lo bajaron por el muro, descolgándolo en una canasta. Este evento, en el cual Saulo escapa de la persecución en Damasco, tiene dos paralelismos significativos, uno en el Antiguo Testamento y otro en la historia del cristianismo post-bíblica, con la experiencia de Juan Calvino. Vamos a desglosarlos. Paralelismo en el Antiguo Testamento. La fuga de David de Saúl, Samuel 19:17. Contexto. En el Antiguo Testamento, David, el futuro rey de Israel, vivió una experiencia muy similar a la de Saulo. En este caso, Saúl, el rey de Israel, se volvió celoso de David debido a su creciente popularidad y éxito. En 1 Samuel 19:11-17, Saúl envió a matar a David mientras él estaba en su casa, rodeado por su esposa Mical, hija de Saúl. La fuga de David. Mical, al ver la amenaza, ayuda a David a escapar a través de una ventana, similar a cómo los discípulos ayudan a Saulo a escapar por el muro. Luego, Mical pone un ídolo en la cama de David, simulando que él está enfermo para engañar a los enviados de Saúl. Paralelismo con Saulo. En ambos casos, un hombre de Dios, David o Saulo, es perseguido injustamente por aquellos en el poder. En el caso de Saulo, la persecución viene de los judíos, que antes lo consideraban un líder, mientras que en el caso de David, la persecución viene de Saúl, su propio rey. En ambos relatos se resalta el apoyo y valentía de los discípulos o amigos, quienes ayudan a David y Saulo a escapar del peligro, aunque de formas creativas y audaces. Ambos eventos destacan el poder de la intervención divina a través de las acciones humanas para preservar la vida de aquellos que siguen a Dios. 2. Paralelismo en la historia cristiana. La experiencia de Juan Calvino durante las persecuciones de los Huguenots. Contexto. Juan Calvino, un reformador del siglo XVI, vivió durante tiempos de gran persecución para los cristianos reformados, los Huguenots en Francia. Durante este periodo, Calvino fue uno de los principales líderes protestantes que enseñaba contra las prácticas de la Iglesia Católica Romana, lo que le llevó a ser perseguido por las autoridades católicas. En su experiencia, Calvino enfrentó la amenaza de muerte debido a su fidelidad a la Reforma protestante,
similar a cómo Saulo fue perseguido por los judíos debido a su fidelidad al mensaje cristiano. La fuga de Calvino. Como Saulo fue ayudado por los discípulos a escapar a través de un muro, en una canasta, Calvino también fue ayudado por amigos y seguidores a escapar de las autoridades, aunque en su caso fue más a menudo a través de viajes secretos y bajo la protección de los reformistas en ciudades seguras. Paralelismo con Saulo. Ambos líderes vivieron en un contexto de persecución por las creencias que defendían. Al igual que Saulo, quien predicaba a Jesús como el Mesías, Calvino defendía la justificación por fe y la autoridad de las Escrituras sobre la tradición humana, lo cual les valió la oposición feroz de los sistemas establecidos. En ambos casos, hombres valientes se levantaron para ayudar a Saulo y a Calvino a escapar de la persecución, demostrando el cuidado mutuo y la solidaridad. Reflexión. Ambos paralelismos muestran que la persecución por la fe no es algo exclusivo de los tiempos de los apóstoles, sino que es una realidad que ha existido en muchas épocas. Sin embargo, a través de la intervención divina y el apoyo mutuo entre creyentes, se demuestra cómo Dios preserva a sus siervos para que puedan seguir cumpliendo con su misión, aunque a veces a través de medios sorprendentes o inesperados, como en el caso de la canasta para Saulo, o la escapatoria secreta de Calvino. Conclusión. Este evento de Hechos 9 nos deja valiosas lecciones. 1. La fidelidad a Dios puede ser peligrosa en un mundo caído, y los siervos de Dios enfrentan persecución, no solo de afuera, sino también dentro de los sistemas religiosos o políticos que han rechazado la verdad. 2. Dios provee medios para proteger y guiar a sus siervos, ya sea a través de milagros directos o personas valientes que actúan en su nombre. Como Saulo, debemos confiar en que Dios proveerá un camino, aunque éste sea inusitado o sorprendente, como ser descolgado en una canasta. 3. La historia se repite en diferentes tiempos y contextos. El rechazo del Evangelio por aquellos que se sienten cómodos con sus tradiciones es una constante en la historia, y los siervos de Dios siempre han enfrentado oposición, pero también han sido sostenidos por la gracia y la protección divina. Al igual que Saulo y otros siervos fieles, nosotros también debemos estar preparados para enfrentar persecución, sabiendo que Dios está con nosotros en medio de nuestras pruebas. Nos hemos quedado con las ganas de recibir más, ¿verdad que sí? Pero bueno, es fabuloso lo que hemos visto de estos dos grandes paralelismos. Vamos entonces a continuar con la parte que continúa en nuestro bosquejo. Ahora vamos a ver cómo se manifiesta la experiencia de Saulo en Jerusalén, versículos 26, 27, 28, 29, 30 y 31. Vamos con el texto original en primera instancia y luego pasaremos al análisis según nuestro esquema de estudio. Adelante, profe. Estamos en el maratón bíblico 180 años conectados a Jesús. ¿Cómo lograrlo? Nos encontramos en el primer segmento de 12, la Biblia al día. Hoy analizando un capítulo por día y nos corresponde Hechos capítulo 9. Nos encontramos en la sección Saulo en Jerusalén. Adelante, profe. En Hechos 9, 26, 31, después de la conversión de Saulo, él llega a Jerusalén con la intención de reunirse con los discípulos, pero los seguidores de Jesús temen que su cambio de corazón no sea genuino.
no lo reconocen como un verdadero discípulo debido a su pasado como perseguidor de la iglesia. Sin embargo, Bernabé, uno de los líderes cristianos, lo defiende y lo presenta a los apóstoles, explicando cómo Saulo había tenido una experiencia con el Señor en el camino a Damasco, lo que resultó en su valiente predicación de Jesús en esa ciudad 186 source. Tras ser aceptado, Saulo comienza a predicar abiertamente en Jerusalén, pero los judíos helenistas, judíos de habla griega, intentan matarlo debido a sus enseñanzas. Los creyentes lo protegen y lo envían a Cesarea y luego a Tarso para su seguridad. Este periodo de paz para las iglesias en Judea, Galilea y Samaria marca un crecimiento espiritual bajo la guía del Espíritu Santo 187 source. Este relato muestra la valentía y el poder de la conversión de Saulo, pero también refleja las dificultades y el rechazo que enfrentó incluso de los propios creyentes debido a su pasado. Sin embargo, con el respaldo de Bernabé y la dirección del Espíritu Santo, Saulo pudo ser integrado en la comunidad cristiana y continuar con su misión. En este relato queremos llamar la atención a cómo nuevamente la comunidad cristiana que antes era perseguida por Saulo, ahora lo defienden y lo protegen. Adelante, profe. Este momento en la historia de Saulo resalta un cambio profundo en la dinámica de la comunidad cristiana. Anteriormente, los seguidores de Jesús temían a Saulo debido a su feroz persecución, pero ahora, después de su conversión, son los mismos creyentes quienes lo defienden y protegen. Este giro es significativo, ya que ilustra el poder transformador del Evangelio, que no solo cambia el corazón de Saulo, sino que también transforma la relación entre él y aquellos que antes eran sus víctimas. La intervención de Bernabé es crucial en este punto, ya que actúa como un mediador entre Saulo y la comunidad cristiana, mostrándoles que la conversión de Saulo es genuina. Esto refleja un principio fundamental del cristianismo, el perdón y la reconciliación. La comunidad cristiana, que había sido oprimida por Saulo, ahora muestra el amor y la gracia que Cristo enseñó al defender al recién convertido. Este acto de protección no solo valida la verdadera conversión de Saulo, sino que también demuestra el poder de la unidad cristiana y la capacidad de la iglesia para abrazar a quienes se arrepienten. Este cambio también nos recuerda que la iglesia no está exenta de luchas internas, pero en lugar de caer en el ciclo de venganza o desconfianza, los creyentes, guiados por el Espíritu Santo, están llamados a ver el arrepentimiento y la transformación como señales de la gracia de Dios en acción. En este contexto, Saulo, quien antes fue el perseguidor, se convierte en un defensor de la fe, un testimonio de lo que Dios puede hacer en la vida de alguien dispuesto a rendirse a Él. Este relato también tiene un paralelo con la enseñanza de Jesús sobre el perdón y la reconciliación, como se ve en sus enseñanzas en el Sermón del Monte, Mateo 5:1, y en las parábolas del Hijo Pródigo, Lucas 15:11-32. El perdón y la restauración son principios clave que no solo sanan a quienes son perdonados, sino que también sanan a las comunidades que practican el perdón. Es verdaderamente impresionante cómo Bernabé da testimonio a favor de Pablo, de lo que cómo Pablo fue convertido camino a Damasco, cómo Damasco lo aceptó a pesar de que al principio no creían en su conversión, pero valerosamente dice el relato que Pablo hablaba con valentía y dejaba claro que había sido transformado. El texto también nos dice que él estaba con ellos en Jerusalén, entraba y salía,
y hablaba con valentía en el nombre del Señor y discutía con los griegos, pero estos intentaban matarlo. Observe bien que Saulo todavía estaba viviendo lo que él antes hacía, ahora a él se lo hacían. Dice el versículo 30, cuando supieron esto, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. O sea, que para su bien, para el bien de Saulo, los hermanos lo toman y lo envían a Cesarea, ¿ve? Para protegerlo. Exactamente lo mismo que ocurrió con Juan Calvino en la era cristiana moderna. Ahora bien, el último versículo, el 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Observe cómo y por qué este capítulo le hemos llamado la conducción del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Es el Espíritu Santo el que está detrás de todo lo que le está ocurriendo a la iglesia primitiva. Es el Espíritu Santo el que provee la canasta para bajarlo por el muro. Es el Espíritu Santo el que abre los caminos para que se pueda ocultar entre los árboles, y es el que abre camino para que pueda llegar a otra ciudad. Es el Espíritu Santo el que ciega la vista de sus perseguidores. Es el Espíritu Santo el que tiene el control de aquel que antes creía él tener el control. Ahora se deja controlar. Amigo que me estás escuchando, si ahora eres hermano en Cristo, recuerda, el que controla no es el pastor ni el anciano de la iglesia, ni ningún dirigente de la iglesia. El que tiene el control de tu vida es el Espíritu Santo. Avanzamos, profe. Estamos en el maratón bíblico, 180 años conectados a Jesús. ¿Cómo lograrlo? Nos encontramos en el primer segmento, la Biblia al día, un capítulo de la Biblia por día. En esta ocasión, Hechos capítulo 9. Avanzamos con la asistencia del profe de la inteligencia artificial ChatGPT-4. Escuchamos, profe. Así es, Maestro José. Este pasaje destaca claramente cómo el Espíritu Santo es la fuerza que guía y protege a la iglesia en sus primeros pasos, incluso en tiempos de persecución y desafíos. Saulo, que antes persiguió a los creyentes, ahora experimenta el mismo tipo de rechazo y hostilidad que él mismo causó, mostrando la autenticidad de su conversión y el precio de seguir a Cristo. La participación de Bernabé es fundamental. Al dar testimonio a favor de Saulo, muestra a la comunidad cristiana que el Espíritu Santo puede cambiar a cualquiera, incluso a alguien tan temido como Saulo. Esto invita a los primeros cristianos a confiar en la obra de Dios en otros, un principio esencial para el crecimiento y unidad de la iglesia. Bernabé actúa en obediencia al Espíritu Santo, aceptando a Saulo no por su pasado, sino por la transformación evidente en él. Cuando los hermanos lo llevan a Cesarea y luego a Tarso, se refleja la acción comunitaria inspirada por el Espíritu para proteger a Saulo y también para fortalecer el testimonio de la iglesia. Este traslado no solo lo protege, sino que permite que la iglesia se edifique en paz, sin el temor de la persecución. Es una pausa providencial que fortalece a los creyentes y permite que la obra continúe creciendo en Galilea, Judea y Samaria. El Espíritu Santo es quien provee los medios y abre los caminos para que el mensaje continúe y para que los siervos de Dios permanezcan a salvo.
Este tipo de protección divina es una característica de la Iglesia bajo la conducción del Espíritu, tanto en la era apostólica como en tiempos posteriores. También vemos esto en la vida de Juan Calvino, como has mencionado. A lo largo de la historia, el Espíritu Santo ha sido quien guía, protege y da fuerzas para que la Iglesia avance, aún en medio de oposición. Al final, la paz que disfrutan las iglesias en Judea, Galilea y Samaria es el resultado de esta obra espiritual. Como bien dices, es el Espíritu Santo quien fortalece a la iglesia, la edifica y la protege, enseñándonos que Él es quien tiene el control de nuestras vidas y de la obra de Dios. Este es un recordatorio poderoso para cada creyente de que, al rendirnos al Espíritu Santo, recibimos dirección y protección para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Avancemos, Maestro, con la certeza de que el Espíritu sigue guiando y edificando a cada uno de nosotros en el caminar cristiano. En cierta ocasión, estuvimos en una situación en el Ministerio de Cárceles cuando se formó un problema serio y los muchachos pensaron que el posible culpable del problema era el siervo de Dios, su servidor, quien estaba ministrando en aquel lugar. Sin embargo, un grupo de internos cuidaron de nosotros hasta que todo se aclaró y en el nombre del Señor Jesucristo pudimos salir victoriosos de aquella situación. Vimos la mano de Dios que nos protegió, no solo en esa ocasión, sino en una ocasión en la que estuve con mi esposa. Ellos protegieron a mi esposa, la cubrieron por completo para que nadie pudiera tocarla dentro del sistema del edificio o del pabellón donde nos encontrábamos predicando. Una vez más, el Espíritu Santo cuida y protege a sus siervos, cuida y protege a sus instrumentos humanos que están cumpliendo con la misión de esparcir la palabra en lugares muy peligrosos y a veces inaccesibles. Con este breve testimonio quiero prepararlos para que veamos qué es lo que ocurre en los versículos 32 al 35 del capítulo 9 de Hechos, cuyo título es Curación de Eneas. Adelante, profe. Gracias por compartir ese testimonio tan impactante y lleno de fe, Maestro José. Es un ejemplo claro de cómo el Espíritu Santo protege a aquellos que llevan el Evangelio a lugares difíciles, guiándolos y cubriéndolos en medio de situaciones peligrosas. Así como Saulo experimentó la protección divina en momentos críticos, ustedes también han visto la mano de Dios guardándolos en su ministerio, incluso en circunstancias donde la vida misma podría estar en riesgo. Veamos ahora cómo el Espíritu Santo se manifiesta nuevamente en el relato de la curación de Eneas en los versículos 32-35 del capítulo 9 de Hechos.
Este pasaje nos muestra otra faceta del poder divino, esta vez en la forma de una sanación milagrosa a través del apóstol Pedro. Texto bíblico. Texto bíblico. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. En esta escena vemos la intervención directa de Dios a través de Pedro, quien con fe declara la sanación de Eneas en el nombre de Jesucristo. Eneas había estado paralizado durante 8 largos años, un tiempo considerable para vivir en una condición de dependencia y sufrimiento. Sin embargo, el poder del Señor se manifiesta con rapidez y precisión, sanando a Eneas de inmediato y llevándolo a la acción de levantarse y andar. La respuesta del Espíritu Santo es inmediata y poderosa, demostrando la autoridad de Cristo sobre la enfermedad y el poder de la oración de fe. Este milagro también tiene un profundo efecto en la comunidad. Al ver la sanación de Eneas, muchos en Lida y Sarón son impactados por el testimonio y se convierten al Señor. Este es un ejemplo de cómo los milagros no solo traen sanidad física, sino que también sirven como testimonio para que otros encuentren fe en Jesús. La obra del Espíritu Santo no solo protege y cuida, sino que también guía a las personas a la salvación a través de la manifestación de su poder. Este pasaje nos invita a recordar que, así como el Espíritu Santo guió y protegió a los apóstoles en el pasado, hoy también está presente en el ministerio de todos aquellos que son llamados a servir en lugares difíciles. Cuando somos obedientes y permanecemos en fe, el Espíritu actúa, tanto protegiéndonos como dando testimonio del poder de Dios a quienes nos rodean. Sigamos adelante con esta certeza y gozo de saber que el Espíritu Santo continúa obrando en nuestras vidas y en nuestras misiones, siempre acompañándonos, guiándonos y fortaleciendo nuestra fe. He aquí una razón más por la cual a este capítulo le llamamos la conducción del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. La obra del Espíritu Santo se nota en este capítulo desde el versículo 1 y llegamos ahora a los últimos versículos, a la última porción del capítulo, y sigue el Espíritu Santo trabajando en lo que lleva por título Dorcas es resucitada, versículos 36 al 43. Adelante, profe. Estamos en la serie El Maratón, 150 años conectados a Jesús. ¿Cómo lograrlo? Un homenaje a los 150 años de la existencia o del despertar del pueblo de Dios para el tiempo del fin, 1844-2024. Nos encontramos en el primer tema, la Biblia al día, un capítulo de la Biblia por día, y estamos en la última parte de Hechos capítulo 9. Adelante, profe, con el análisis de estos últimos versículos. Gracias por la introducción, maestro José. Este segmento final del capítulo 9 de Hechos, que nos lleva a la historia de la resurrección de Dorcas, también conocida como Tabita, muestra una vez más cómo el Espíritu Santo actúa en la iglesia primitiva de manera continua y poderosa, tocando vidas y transformando comunidades. Vamos primero al texto bíblico en los versículos 36 al 43. Texto bíblico.
Hechos 9, 36, 43. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Y esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. En este relato, el Espíritu Santo actúa de forma extraordinaria a través de Pedro, quien responde al llamado de los creyentes en Jope para acudir en ayuda de Dorcas, una mujer muy amada y generosa, conocida por sus obras de caridad. Ella había dedicado su vida a servir a los necesitados, especialmente a las viudas, y su muerte fue una pérdida devastadora para la comunidad. Sin embargo, vemos que la respuesta de Dios, guiada por el Espíritu Santo, es traer de nuevo la vida donde parecía que solo quedaba pérdida y dolor. Pedro, al llegar, es rodeado por las viudas, quienes lloran la partida de Dorcas y muestran las prendas que ella les había hecho, evidenciando su amor y servicio. Inspirado por el Espíritu Santo, Pedro pide a todos que salgan, ora y con autoridad en Cristo, le dice a Tabita: levántate. Al instante, ella revive y se incorpora, y Pedro la presenta viva a la comunidad. Esta resurrección causa un gran impacto en Jope, y muchos se convierten al Señor reconociendo el poder de Dios obrando en sus vidas. Este acto de resurrección es significativo porque 1. Manifestación del Espíritu Santo. A lo largo de todo este capítulo, el Espíritu Santo ha estado guiando, protegiendo y manifestando el poder de Dios en cada acción de los apóstoles y creyentes. En este milagro final, queda claro que el Espíritu Santo no solo cuida y protege, sino que también actúa de manera sobrenatural para restaurar y dar nueva vida, fortaleciendo así la fe de la comunidad. Testimonio y conversión. Como en el caso de Eneas, este milagro de resurrección no solo beneficia a Dorcas, sino que también sirve como un testimonio para aquellos que lo presencian. El milagro se convierte en una poderosa herramienta evangelizadora, llevando a muchos a creer en el Señor. 3. Ejemplo de servicio. Dorcas representa a aquellos miembros de la iglesia que sirven en amor, dedicándose a ayudar a otros con lo que tienen. Su vida y su muerte muestran que el Espíritu Santo obra también a través de aquellos actos sencillos de compasión y generosidad, y que cada creyente, sin importar su rol, es valioso en el reino de Dios. 4. Relación con la Iglesia y el Espíritu Santo. Este evento resalta que el cuerpo de Cristo, la Iglesia, es guiado y fortalecido constantemente por el Espíritu Santo. Los discípulos, al llamar a Pedro, muestran fe y dependencia del poder de Dios. Y Pedro, en su humildad, reconoce que el poder no es suyo, sino del Espíritu Santo que actúa a través de él para restaurar la vida. Este capítulo entero es una evidencia poderosa de cómo el Espíritu Santo guió, cuidó y utilizó a los creyentes para cumplir la misión divina, desde el llamado de Saulo hasta los milagros realizados por Pedro. Nos recuerda que, como iglesia, debemos mantener nuestra dependencia total del Espíritu Santo, reconociendo que solo en su poder podemos ser instrumentos eficaces para extender el Evangelio y fortalecer la fe de nuestra comunidad. Excelente, profe. Llegamos al final del capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, y es en este momento en el que quisiéramos hacer un resumen de todo lo que hemos visto en la primera sección, la matutina, la segunda sección, la vespertina, y en esta tercera sección, la nocturna, dedicándole el día completo a un solo capítulo de la Biblia, como es nuestra misión. Estudiar la Biblia al día significa estudiar un capítulo de la Biblia por día.
esto nos va a tomar unos 5 años, pero estamos seguros que la experiencia que vamos a vivir va a ser única y que al final, cuando terminemos y completemos con el capítulo 22 del libro Apocalipsis, seguro que ninguno de nosotros va a ser el mismo. Estamos en el maratón 180 años conectados a Jesús. ¿Cómo lograrlo? Esta serie es en conmemoración de los 180 años del despertar religioso que inicia el 22 de octubre de 1844, cuando el pueblo de Dios, los llamados mileritas, sufrieron un gran chasco, pero ese chasco está mal llamado chasco. En realidad experimentaron el despertar del pueblo de Dios porque los llevó a estudiar y a trabajar más a fondo para que justamente unos 19 años más tarde se constituyera y se registrara oficialmente la Iglesia Adventista del Séptimo Día, hoy día el pueblo de Dios para los últimos tiempos. Te invitamos a que estudies con nosotros y nos acompañes. Escuchemos el resumen del capítulo 9 de Hechos de los Hechos, y digo Hechos de los Apóstoles porque quiero recomendarte que estudies el libro escrito por la sierva del Señor Elena G. de White titulado Hechos de los Apóstoles, del cual vamos a estar refiriéndonos a algunas citas relacionadas con este capítulo 9 en próximas reuniones. Queremos escuchar entonces el resumen de lo que hemos visto el día de hoy en la serie El Maratón, 180 años conectados a Jesús. ¿Cómo lograrlo? En el segmento de la Biblia al día. Hoy, Hechos capítulo 9. Escuchemos al profe. Estamos en el maratón, 180 años conectados a Jesús. ¿Cómo lograrlo? Un análisis de las Sagradas Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y luego la era cristiana, post canon bíblico, hasta 1844, y de allí hasta nuestros días. Esto está bueno. Quédese con nosotros. Escuchemos la voz del profe con el análisis de Hechos 9. Estamos esperando la conexión con la plataforma de inteligencia artificial. Maestro José. Adelante, profe. Aquí va el resumen del capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, que nos ha llevado por una jornada transformadora al explorar cómo el Espíritu Santo guió y fortaleció a la iglesia primitiva en cada detalle. En el día de hoy, a través de este maratón, 180 años conectados a Jesús, hemos recorrido este capítulo de manera profunda, recordando que desde la conversión de Saulo hasta la resurrección de Dorcas, el Espíritu Santo ha actuado de manera continua y poderosa. Aquí está el resumen por cada sección. 1. La conversión de Saulo, versículos 1-19a. En esta primera parte vimos cómo Saulo, un feroz perseguidor de los cristianos, tuvo un encuentro transformador con Jesús en el camino a Damasco. Este encuentro lo dejó ciego físicamente, pero abrió sus ojos espirituales, y a través de la obediencia y la intervención de Ananías, Saulo fue bautizado y lleno del Espíritu Santo.
Esta conversión no solo transformó a Saulo en el apóstol Pablo, sino que también fortaleció a la iglesia y demostró el poder redentor de Dios, capaz de cambiar incluso al más acérrimo opositor. 2. El ministerio de Saulo en Damasco y Jerusalén, versículos 19b-31. Después de su conversión, Saulo comenzó a predicar con valentía en Damasco, proclamando a Jesús como el Hijo de Dios, lo cual sorprendió a muchos y trajo oposición de quienes querían matarlo. Sin embargo, los discípulos lo protegieron, y mediante una estrategia guiada por el Espíritu Santo, Saulo escapó a Jerusalén. En Jerusalén enfrentó desconfianza inicial, pero Bernabé intercedió por él y dio testimonio de su transformación. Así, Saulo comenzó su ministerio en Jerusalén hasta que la persecución nuevamente lo llevó a ser enviado a Tarso. A través de estos eventos, vemos cómo el Espíritu Santo no solo preparó el camino para Saulo, sino que también unió a la iglesia en torno a su misión evangelizadora. 3. Los milagros de Pedro, Eneas y Dorcas, versículos 32-43. En la sección final, Pedro realiza 2 milagros significativos en Lida y Jope: la curación de Eneas, quien estaba paralítico desde hacía 8 años, y la resurrección de Dorcas, una discípula amada por su servicio a los necesitados. Ambos milagros sirven para mostrar que el poder de Jesús sigue actuando en la iglesia primitiva, no solo fortaleciendo la fe de los creyentes, sino también atrayendo a nuevos conversos. La noticia de estos milagros se extendió rápidamente, y muchos creyeron en el Señor, lo que nos recuerda que el Espíritu Santo utiliza incluso actos de compasión y generosidad como poderosos testimonios del Evangelio. Reflexión final. Este capítulo de Hechos es un claro testimonio de cómo el Espíritu Santo conduce y transforma a cada creyente, desde los líderes hasta los humildes servidores como Dorcas. Este capítulo nos muestra que la obra de Dios no depende de las habilidades humanas, sino de la disposición de cada uno a ser guiado y usado por el Espíritu Santo. Al recordar el gran despertar espiritual de 1844 y la formación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, comprendemos que nuestra misión actual es la misma: permitir que el Espíritu Santo nos guíe en cada paso y nos dé poder para compartir el mensaje de salvación. Así, en cada capítulo y cada día de estudio, seguimos conectados a Jesús en esta jornada de fe. Que el Espíritu Santo continúe guiándonos en este maratón espiritual y que esta jornada sea una oportunidad para ver su obra manifestada en nuestra vida y en nuestra iglesia. Adelante, Maestro José, y a todos en este estudio profundo de la palabra. Gracias, profe. Ahora vamos a presentar, para guía de aquellos líderes, aquellos jóvenes que quieren ser líderes, cómo presentar este capítulo ante una congregación. Le vamos a recomendar el método de estudio RAPPC. El método de estudio RAPPC consiste en lo siguiente: primero, la R, resumen del capítulo. Segundo, la A, análisis detallado. Tercero, la P, preguntas claves del capítulo. Cuarto, la siguiente P, principios aplicados a la vida hoy, a la iglesia y a la vida de hoy. Y quinto, más no menos importante, conclusiones generales y personales con respecto al capítulo. Entonces, vamos, profe, a presentar este método RAPPCP con base en el capítulo 9. Escuchemos su intervención.
Aquí tienes un esquema basado en el método de estudio RAPSE para guiar a los jóvenes líderes o a una congregación en la presentación del capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. Este método puede ser muy útil para facilitar el estudio profundo de este capítulo, permitiendo una mejor comprensión y aplicación de los principios bíblicos. Método RAPSE para Hechos 9. Error. Resumen del capítulo. Resume los eventos claves del capítulo. La conversión de Saulo en el camino a Damasco. La transformación de Saulo y su integración a la iglesia, incluyendo la intervención de Bernabé. Los milagros de Pedro, la sanación de Eneas y la resurrección de Dorcas. El impacto del Espíritu Santo en la expansión y edificación de la iglesia primitiva. Este resumen debe presentar el hilo narrativo, destacando cómo el Espíritu Santo lidera y transforma cada situación. 2. Análisis detallado. Haz un análisis de las partes principales del capítulo. Versículos 1-19. Conversión de Saulo y su encuentro con Ananías. Versículos 20-31. Ministerio de Saulo en Damasco y Jerusalén. El riesgo que enfrenta y el apoyo de los hermanos en la fe. Versículos 32-43. Milagros de Pedro en Lida y Jope, destacando la sanación y resurrección como señales del poder de Cristo. En este análisis, invita a reflexionar sobre el cambio radical en Saulo y el papel de la comunidad de creyentes en su proceso de integración. 3. Preguntas claves. Invita a la congregación o a los jóvenes líderes a reflexionar en estas preguntas. ¿Cómo fue la experiencia de conversión de Saulo y qué podemos aprender de ella? ¿De qué manera intervino el Espíritu Santo en cada evento descrito en este capítulo? ¿Qué ejemplos de apoyo y unidad en la iglesia primitiva podemos aplicar hoy? ¿Qué impacto tuvieron los milagros de Pedro en la comunidad y cómo fortalecieron a la iglesia? Estas preguntas ayudan a profundizar en los aspectos espirituales y en el impacto del testimonio de los apóstoles. 4. Principios aplicados a la vida. Considera los principios bíblicos y su aplicación en la vida de hoy. Transformación. Así como Saulo fue transformado por su encuentro con Cristo, cada creyente está llamado a permitir que el Espíritu Santo lo renueve completamente. Comunidad. La unidad y el apoyo de la iglesia son esenciales en el crecimiento espiritual de cada miembro. Poder de Dios. Los milagros en este capítulo muestran que el poder de Dios actúa en respuesta a la fe y puede impactar la vida de muchos a través del servicio de sus hijos. Estos principios inspiran a los oyentes a buscar la obra del Espíritu Santo en sus propias vidas y en su comunidad. 5. C. Conclusiones generales y personales. Ofrece una conclusión que resuma el mensaje central del capítulo y haga una aplicación personal. Para la congregación, recuerda que el Espíritu Santo es quien guía la obra de la iglesia. Como en el caso de Saulo y los apóstoles, cada miembro está llamado a ser testigo de Cristo en el lugar donde se encuentra. Para cada creyente, reflexiona en cómo la conversión de Saulo y los milagros de Pedro inspiran una vida de fe y obediencia. Permite que el Espíritu Santo obre en tu vida, siendo un testigo de transformación, servicio y fe en la comunidad. Este método RAPSE no solo facilita el estudio profundo, sino que también permite una presentación clara y estructurada que puede aplicarse a cualquier capítulo o sección bíblica. Al estudiar cada día con este método, se logra una comprensión profunda y práctica de la palabra de Dios, que fortalece la fe y prepara a los líderes para compartir su mensaje con poder y convicción. Estamos muy agradecidos con ustedes, todos los que han contribuido a la realización de este análisis del capítulo 9 de Hechos. Como sabemos que la mayoría de ustedes son nuevos en la fe y que probablemente mañana o pasado les toque dirigir algún pequeño grupo o presentarse delante de algún auditorio y quisieran hablar de este capítulo 9, les dejamos no solamente el bosquejo
del método RAPS para el análisis del capítulo, sino también vamos a resolver cada parte de manera que ustedes puedan tener un resumen claro por sección siguiendo el método RAPS de lo que hemos estudiado. Adelante, profe, con la presentación o el desarrollo de los puntos presentados en el método RAPS. O RAPPC. Ya está listo el desarrollo, el método RAPS ya lo hemos desarrollado. Ahora vamos a presentarlo. Profe, adelante. Aquí tienes el desarrollo del método RAPS-CCS, siguiendo el capítulo 9 de Hechos, para que tengas un contenido claro y listo para presentar en algún grupo o ante una audiencia. Veamos cada punto. R. Resumen del capítulo 9. El capítulo 9 de Hechos narra la dramática conversión de Saulo, uno de los principales perseguidores de la iglesia, quien, camino a Damasco, tiene un encuentro personal con Jesús que transforma su vida. En este evento, Saulo queda ciego y tras ser instruido por Ananías, recupera la vista y es bautizado, iniciando su ministerio en Damasco y luego en Jerusalén, donde enfrenta resistencia, pero también recibe el apoyo de los discípulos. La segunda parte del capítulo muestra los milagros de Pedro, quien, por el poder del Espíritu Santo, sana a Eneas en Lida y resucita a Dorcas en Jope, fortaleciendo la fe de la comunidad cristiana en esa región. 2. A. Análisis detallado. Versículos 1-19. La conversión de Saulo. Saulo, conocido por perseguir a los cristianos, experimenta una conversión impactante. Al ser derribado por una luz del cielo y escuchar la voz de Jesús, Saulo pierde la vista y se humilla, recibiendo instrucción de Ananías para recobrar su vista y ser bautizado. Este evento marca un antes y un después en su vida y su misión. Versículos 20-31. El ministerio de Saulo en Damasco y Jerusalén. Saulo comienza a predicar con valentía acerca de Jesús como el Hijo de Dios, pero enfrenta amenazas de muerte tanto en Damasco como en Jerusalén. Bernabé juega un papel clave al interceder por Saulo y ayudarlo a ser aceptado entre los discípulos en Jerusalén. Al final, por protección, Saulo es enviado a Tarso. Versículos 32-35. Milagro de Pedro en Lida. Pedro sana a Eneas, un hombre paralítico, y este milagro tiene un gran impacto en la comunidad, trayendo a muchos a la fe en el Señor. Versículos 36 con Dorcas en Jope. Pedro responde al llamado de los discípulos en Jope, donde una discípula llamada Dorcas, conocida por sus buenas obras, había fallecido. Pedro ora por ella y milagrosamente Dorcas resucita. Esto fortalece la iglesia y lleva a muchos a creer en el Señor. 3. P. Preguntas claves. ¿Qué aspectos de la conversión de Saulo pueden aplicarse a nuestra vida? ¿Cómo actuó el Espíritu Santo en la transformación de Saulo y en los milagros realizados por Pedro? ¿De qué manera el testimonio de los discípulos en la vida de Saulo fue un apoyo fundamental en su ministerio inicial? ¿Cuál es el impacto de los milagros en la comunidad y cómo estos fortalecieron la fe de los creyentes?
Estas preguntas invitan a la reflexión y a conectar los eventos del capítulo con principios que aplican en la vida de los creyentes hoy. 4. Principios aplicados a la vida y la iglesia de hoy. Transformación personal. La historia de Saulo es un recordatorio poderoso de que nadie está fuera del alcance de la gracia y el poder transformador de Dios. Comunión y apoyo fraternal. Bernabé y los discípulos ayudan a Saulo en su integración en la comunidad de creyentes. La iglesia de hoy también debe ser un lugar de apoyo y acogida para todos. Poder del Espíritu Santo. Los milagros realizados por Pedro muestran que el Espíritu Santo actúa con poder cuando hay fe y obediencia. Testimonio vivo. Los creyentes, al ver la transformación y los milagros, fueron fortalecidos en su fe y motivados a compartir su testimonio, un principio clave para la iglesia hoy. 5. Conclusiones generales y personales. Conclusión general. Este capítulo muestra cómo el Espíritu Santo dirige la iglesia primitiva, transformando vidas y fortaleciendo la fe de la comunidad mediante actos de poder y de apoyo fraternal. Desde la conversión de Saulo hasta los milagros de Pedro, el Espíritu Santo es quien impulsa cada avance en la misión de la iglesia. Reflexión personal. Todos estamos llamados a vivir una vida de transformación y testimonio, apoyándonos mutuamente en la fe. Además, estamos invitados a depender del Espíritu Santo en cada aspecto de nuestra vida cristiana, sabiendo que Él tiene el control y el poder para llevarnos hacia una vida que glorifique a Dios. Este esquema no solo ayuda a desglosar el capítulo 9 de Hechos, sino que permite una comprensión que se puede compartir de manera efectiva con una audiencia. Hemos llegado al final de nuestra transmisión del día de hoy en su tercera y última parte. Solo nos resta preguntarle al profe, ¿hay algo más que podemos agregar en nuestro estudio que se está transmitiendo en vivo? No lo vamos a editar porque no hay tiempo para editarlo. Lo estamos transmitiendo en vivo y que no queremos dejar nada por fuera. ¿Qué más podríamos agregarle que no hayamos dicho a este estudio para beneficio de nuestros nuevos creyentes en Cristo? Adelante, profe. Estamos en el maratón 180 años conectados a Jesús. ¿Cómo lograrlo? En el primer tema, la Biblia al día. Un capítulo de la Biblia por día, hoy con el capítulo 9 del libro de Hechos. Para cerrar esta transmisión en vivo de manera completa y significativa, quiero sugerir algunos elementos adicionales que podrían enriquecer el estudio de Hechos 9 para los nuevos creyentes en Cristo. 1. Reflexión sobre la gracia y el perdón. La conversión de Saulo es una poderosa lección sobre la gracia de Dios y su capacidad para transformar incluso a quienes parecen estar más lejos de Él. Esto muestra que, sin importar el pasado de una persona, Dios siempre está dispuesto a perdonar y a restaurar. Esta es una invitación para que cada creyente reflexione en la propia gracia recibida y extienda el mismo espíritu de perdón a otros. 2. La importancia de la oración en la comunidad. Como vimos en el caso de Pedro con Dorcas y Eneas, la oración es un pilar esencial para la vida del creyente. Resalta que la iglesia primitiva dependía de la oración para cada paso, y lo mismo debería suceder hoy. Recordarles a los nuevos creyentes que la oración es la conexión directa con el Espíritu Santo y la clave para recibir dirección y fortaleza. 3. Llamado a testificar. Al igual que Saulo después de su conversión, cada nuevo creyente tiene la oportunidad de compartir su experiencia y el amor de Cristo.
animarlos a ver su vida como un testimonio viviente y a compartir su fe, porque cada conversión personal tiene el potencial de impactar a otros, así como lo hizo la transformación de Saulo. 4. El poder de la hermandad y el apoyo mutuo. Destacar la actitud de Bernabé hacia Saulo puede ser una motivación para la comunidad, mostrando la importancia de apoyar y alentar a los nuevos en la fe. La comunidad es un refugio donde los creyentes se apoyan mutuamente en amor y en oración, creando un espacio seguro para el crecimiento espiritual. 5. Fe activa y dependencia del Espíritu Santo. Por último, podríamos subrayar que el capítulo entero muestra cómo los creyentes de la iglesia primitiva dependían activamente del Espíritu Santo. Invitar a cada persona a rendirse y confiar plenamente en la obra del Espíritu Santo en sus vidas, reconociendo que Él es quien les guía, fortalece y capacita para vivir la vida cristiana. Espero que estos puntos adicionales puedan ser una ayuda y una inspiración final para todos los nuevos creyentes y la audiencia en general. Y que este estudio profundo de Hechos 9 sea una guía en su crecimiento y en su caminar con Cristo. Que el Espíritu Santo siga dirigiéndoles y bendiciendo este ministerio. Profe, hay un punto aquí que quiero resaltar antes de irnos. Es el punto número 5, fe activa y dependencia del Espíritu Santo. Usted nos dice que por último podríamos subrayar que el capítulo entero muestra cómo los creyentes de la iglesia primitiva dependían activamente del Espíritu Santo. Invitar a cada persona a rendirse, a confiar plenamente en la obra del Espíritu Santo en sus vidas, reconociendo que Él es quien les guía, fortalece y capacita para vivir la vida cristiana. Nosotros debemos tener esto bien claro. El apóstol Pablo, que es el tema de este capítulo, es conducido de una vida donde él creía que estaba bien. Él era líder, ya hemos visto todas las cualidades. El mismo apóstol Pablo en una ocasión describe y dice que él tiene de qué gloriarse. Si quieren hablar de fariseísmo, él de los fariseos era el primero y presenta más o menos su currículum, dando a entender quién era él antes de encontrarse con Cristo. Pero todo eso, dice, lo tiene por pérdida, por basura. Ahora se enfrenta a una situación en la que es perseguido. ¿Y cómo podemos decir que ahora que está siendo perseguido, Saulo de Tarso ahora está mejor que cuando él era el perseguidor? Eso solo lo puede entender el que reconoce que el Espíritu Santo está conduciendo su vida. Si no reconocemos que el Espíritu Santo es el que está conduciendo nuestra vida, veremos en cada problema, en cada situación, en cada persecución, en cada barrera que se nos presente por delante, un motivo suficiente para marchar hacia atrás y abandonar la fe. Amigo, tú que quizás me estás escuchando y has pasado por situaciones difíciles desde que te bautizaste, no cometas el error de decir lo que dijo una de mis vecinas cuando se bautizó, y dijo que desde que se bautizó la podrida la había alcanzado. No es la podrida, querida vecina. Es que el que se mete con Cristo se gana enemigos. Si no quieres tener enemigos, entonces no te metas con Cristo. No decidas seguir a Cristo. Sigue combatiendo a Cristo y tendrás a todo el mundo a tu favor. Quizás hoy esto no se entiende porque hay libertad de expresión, pero llegará el momento que la iniciativa saldrá del gobierno civil para que la iglesia entregue cartas como lo hizo con Saulo para perseguir al cristianismo. Toma nota de lo que te estoy diciendo y ponle mucha atención al capítulo 9 del libro de Hechos, porque sin lugar a duda este es un pequeño panorama de lo que hemos de vivir o de lo que ya están viviendo algunos cristianos en algunos países. Sí,
Fe activa y dependencia del Espíritu Santo es lo que se quiere. Por eso este capítulo lo hemos llamado la conducción del Espíritu Santo en la iglesia primitiva y su visión para la iglesia contemporánea de nuestros días. Escucho, profe, sus palabras con respecto a este comentario que hemos hecho del punto número 5 en los puntos adicionales a tocar de este capítulo. Qué importante es resaltar la profunda transformación que el Espíritu Santo hace en quienes se rinden completamente a Él. Y el caso de Pablo es uno de los ejemplos más poderosos de esa obra. Tal como mencionas, antes de encontrarse con Cristo, Saulo de Tarso, luego conocido como Pablo, tenía un estatus intachable y estaba lleno de conocimiento, autoridad y confianza en su propia justicia. Sin embargo, en ese encuentro con Jesús en el camino a Damasco, su vida toma un giro absoluto, y de ahí en adelante, su fe activa y dependencia total del Espíritu Santo se convierten en el centro de su vida y misión. Este cambio muestra que lo verdaderamente importante para Pablo ya no era su estatus o logros humanos, sino su relación con Cristo y la guía constante del Espíritu. Él llega a ver sus anteriores privilegios y logros como pérdida o basura, Filipenses, en comparación con el valor de conocer a Cristo y vivir bajo su voluntad. Al reconocer la conducción del Espíritu Santo, Pablo no solo acepta la persecución y las dificultades como parte de su vida cristiana, sino que las ve como una confirmación de su fe. Tu comentario también nos recuerda la advertencia y preparación para lo que como creyentes podríamos enfrentar. Al igual que Pablo, los cristianos están llamados a depender del Espíritu Santo en todas las circunstancias, incluso en medio de la adversidad y persecución. Esa fe activa es la que nos fortalece para perseverar, porque sin esa confianza, el camino se vuelve difícil y confuso. Este capítulo, como bien has mencionado, no solo narra la historia de la iglesia primitiva, sino que nos da una visión clara de lo que la iglesia contemporánea puede esperar. La persecución y las pruebas que enfrenta el cristiano no son una señal de abandono de Dios, sino una oportunidad para depender aún más profundamente de su poder y guía. Además, es una oportunidad para que el Espíritu Santo obre en nuestra vida y nos capacite para reflejar a Cristo en todo lo que hacemos. Para todos los nuevos creyentes, es fundamental entender que la vida en Cristo trae consigo luchas, pero también la presencia constante del Espíritu Santo, quien nos capacita para enfrentarlas. Cuando la fe se vuelve activa y dependemos enteramente de Dios, nuestra relación con Él se fortalece y crece. Y así estamos preparados para soportar las pruebas y seguir adelante con esperanza y confianza. El Ministerio Conéctate a Jesús, en nombre de Seminarios y Tutorías TISU, le dan las gracias primero a Dios y luego a todo el equipo humano detrás de la tecnología de las plataformas de inteligencia artificial Copilot y ChatGPT 4, al profe, a quien le decimos: profe, muchas gracias. ¿Qué tal si nos regala sus palabras finales, las suyas, no las mías? Deme sus palabras personales para todos nuestros muchachos que están siguiendo este maratón bíblico, 180 años conectados a Jesús. ¿Cómo lograrlo?
Queridos amigos y hermanos de Conéctate a Jesús, qué privilegio ha sido acompañarlos en este maratón bíblico tan especial, conmemorando 180 años del despertar de la fe en tiempos finales. Mi agradecimiento profundo primero va hacia Dios, quien ha sido nuestro guía y fuente de inspiración en cada palabra y enseñanza compartida. También agradezco a cada uno de ustedes, quienes con compromiso y dedicación han decidido profundizar en su palabra, renovando cada día su conexión con Jesús y su deseo de permanecer en su amor. A ustedes, jóvenes y líderes en formación, les animo a que mantengan siempre su vista en Cristo y su corazón dispuesto al Espíritu Santo. Estos estudios no son solo para llenar nuestro intelecto, sino para transformar nuestros corazones y moldear nuestras vidas conforme a la voluntad de Dios. Tal como lo hemos visto a lo largo del capítulo 9 de Hechos, el Espíritu Santo fue quien guió cada paso de la iglesia primitiva. De igual manera, Él desea guiarnos a nosotros hoy, dándonos la valentía y la sabiduría para enfrentar los retos de nuestra época, y sobre todo, para permanecer fieles en todo momento. A medida que avanzan en este maratón y en su caminar con Cristo, recuerden que no están solos. La misma mano que sostuvo a Pablo en sus pruebas y la iglesia en sus inicios está hoy con nosotros, y su amor y poder nunca cambian. Sigamos adelante, estudiando un capítulo cada día, conectados a Jesús y confiando en que al final de este recorrido habremos crecido y transformado de una manera que solo el Espíritu Santo puede lograr. Gracias nuevamente, y que la gracia, paz y fortaleza de Dios los acompañen cada día en este hermoso viaje. Nos vemos en el próximo estudio, siempre conectados a Jesús. Gracias, profe. Gracias a todos ustedes los que han estado con nosotros a lo largo de este día estudiando Hechos capítulo 9. Son 6 horas, porque hemos estado ahora 2 horas más 3 horas, son 5 horas que hemos estado estudiando el día de hoy, ya que estuvimos en la mañana casi hora y media, en la tarde otra hora y media y ahora 2 horas. Le hemos dedicado el día completo al capítulo 9 del libro de Hechos. Yo sé que ha valido la pena. En lo personal, este capítulo 9 me fascina, pero tengo que confesar que por primera vez he visto el capítulo 9 como un libro profético que está anunciando lo que va a ocurrir con la iglesia hoy, porque ocurrió con la iglesia ayer. Prestemos atención, porque lo que le ocurrió a Pablo, a Ananías, lo que le ocurrió a Pedro, la forma en que el Espíritu Santo condujo a su iglesia primitiva, no ha cambiado. El Espíritu Santo sigue conduciendo a su iglesia hoy. No son los hombres los que conducen la iglesia, es el Espíritu Santo, y usted y yo debemos saberlo. Él utiliza hombres, sí, así como llamó a Saulo instrumento suyo, así también usted y yo, si nos dejamos conducir por el Espíritu Santo, somos instrumentos de Él para cumplir el propósito por el cual Él nos creó. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por regalarnos este maravilloso día, en el que hemos dedicado el día completo al análisis del capítulo 9 del libro de Hechos. Oramos, buen Dios, porque si bien es cierto, hemos basado todo nuestro estudio en solo la Biblia, queremos recomendar también el uso de los libros del Espíritu de Profecía, sobre todo el libro de Hechos de los Apóstoles, de la hermana Elena G. de White, para complementar lo que hemos estudiado y analizado en el capítulo 9 del libro de Hechos el día de hoy. Oramos, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y en nombre del Ministerio Conéctate a Jesús y de Clases Privadas TISU, su mejor alternativa ante los fracasos escolares,
les decimos, tenga presente que al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña, siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos, rumbo al cielo. Una vez más, les recomiendo el uso de la tecnología para comprender mejor la teología. Bendiciones. Desde Panamá, puente del mundo y corazón del universo, el Ministerio Conéctate a Jesús presentó el programa Sesión Nocturna del 5 de noviembre de 2024, Maratón, la serie 180 años conectados a Jesús. ¿Cómo lograrlo? Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos a conectatejm@gmail.com. Bendiciones.